se persiguió a todos los dirigentes y a mi distrito nosotros declaramos una huelga de 15 días para lograr la libertad de nuestros dirigentes. En el Congreso de Colo-Colo se delineó esa situación de enfrentar al gobierno de Balser. Y no duró mucho esa federación, porque inmediatamente los compañeros que habían salido de la cárcel nuevamente fueron apresados. El compañero de centro fue perseguido y todos los dirigentes fueron perseguidos, y la mayor parte de los compañeros dirigentes estaba alojado en lo que hoy está en construcción la Federación de Mineros. Allí había ambientes y de ahí le sacaron a todos. Prácticamente toda la federación fue destruida. Tienen unas amas de casa, tocan mi puerta y me indican que el ejército había cometido atrocidades, que evidentemente habían ido a la casa de los compañeros, a los dos compañeros mataron en la cama, ni siquiera en un enfrentamiento. Parece que estaban bebidos los oficiales. Y ante esta situación la gente se alborotó, y era las 7 de la mañana, comenzamos a movernos y pedían justicia. Los soldados se reunieron en el sindicato y tomaron totalmente todo el sindicato. La radio Chichas, era del sindicato de la radio Chichas, y el ejército entró agazapado, como estarían entrando contra un enemigo en una guerra. Agazapados, armados, y yo indiqué a mis compañeros que no hagan ningún alboroto. Yo entré a la oficina del sindicato, me senté en mi silla que tenía como secretario general en el escritorio y esperé qué pasaba. Entraron y a puntapiés agarraron a todos, mi escritorio inclusive, me empujaron a mí. Y después de tomar todo el sindicato, me apresaron a mí y me hicieron subir a un jeep, a una movilidad. Los soldados pidieron movilidades, nuestras pocas cosas que teníamos en el campamento, cargaron los camiones y nos sacaron. A mí me residenciaron a Oruro, después de haber desterrado a nuestros muertos, todo aquello. Esa es la tragedia que no se conoce en Siete Suyos. La mayor parte de la prensa, de los periodistas, hablan de Catavi siglo XX, hablan de Guanuñi, pero no de esto, donde había matanzas. Y nos sacaron del campamento a varios compañeros, y algunos ya los llevaron a otro lugar a trabajar. Esto es la tragedia con Balser que vivimos. Ok, ¿qué les pareció ese testimonio? ¿Cómo es? ¿Qué opinamos? A ver, vamos a ver uno más para que nosotros abramos un debate, ¿ya? Para que podamos saber qué pasó en la dictadura de Banzer, por qué atacaba a las personas de esa forma, ¿ya? ¿Por qué establecía eso? ¿Está bien? Ese tiempo de terror es muy tremendo, ¿no? Es un recuerdo terrible para nuestro país, ¿sí? Entonces, aquí tenemos uno más, ¿ya? Ok. El golpe de Estado se da el 21 de agosto, ¿no? O se consolida, diremos, el 21 de agosto. Yo estaba acá en la ciudad de La Paz, yo estudiaba en Oruro, estudiante de secundaria entonces, pero estaba acá en un congreso de la Juventud Comunista de Bolivia.
Ahí se informa ya de la situación del golpe y se adelanta la clausura para poder pasar a la resistencia, ¿no? Yo volvía de una actividad cultural, y me estaban esperando prácticamente en la puerta, ¿no? Ya alguien me había señalado y estaba debidamente identificada, y yo fui trasladada a la localidad de Chocalla, de lo que es ahora un escolito un poco más abajo en la Casa de Hacienda, que se ha demolido, lamentablemente se ha demolido sin que haya registro histórico de lo que fue esa Casa de Hacienda. Era un patio con varias celdas pequeñas, y al lado lo que queda es la iglesia. Ahora existe una plaza en ese lugar. Ahí fui trasladada con otras mujeres con una orden de aislamiento. No recuerdo exactamente cuántos días estuve ahí, no podría decir. De ahí me sacaron en un carro, una especie de perrera, que debe estar estacionada en la puerta, me imagino. Cuando yo subí había, no sé si eran bancos, alrededor de la movilidad donde estaban otros presos sentados. A mí me subieron y me echaron en la punta, totalmente tapada, con prohibición de mirar quiénes estaban alrededor. La dictadura de Banzer fue descrita como un fascismo. ¿Por qué se le da esa denominación? Por las características que toma la represión. En la primera etapa hubo una represión, pero indiscriminada. Hay gente que por llamarse Fidel tenía que ir preso, ¿no? También. O sea, era les llegaba a extremos. Entonces, en esa primera fase eran miles los que fueron tomados presos, no solo acá en La Paz, sino en el interior. Y del interior fueron trasladados a La Paz y se aperturaron lo que nosotros denominamos campos de concentración, muy al estilo nazi. No se fueron a prisiones ordinarias y ninguno tuvo un proceso, ¿no es cierto? Todos fueron trasladados primero a los cuarteles, después se aperturó a Chocalla en 2 secciones para varones y para mujeres. Se abrió la isla de Coati como un centro también de concentración, un campo de concentración. Estuvo Chonchocoro, que por supuesto no es como es ahora la construcción, era una especie de casa de hacienda donde también se trasladaban a los presos. El método fascista de obtener información fue indudablemente la tortura. Diferentes técnicas de tortura, ¿no? A mí también me tocó vivir aquello, ¿no? Yo fui detenida y también torturada. Los tipos de tortura fueron desde los golpes submarinos, pícanas eléctricas, simulación de fusilamientos, etcétera. Todo aquello que conlleva a debilitar la fortaleza humana para lograr información. Su mayor preocupación era lograr información para frenar cualquier tipo de oposición o de resistencia. Pero ¿por qué se caracteriza sobre todo esta dictadura? Por cortar todos los derechos de las personas, los derechos civiles, los derechos políticos, y eso conlleva la vulneración de otros derechos, el derecho al estudio, etc. Y en una gran parte de los casos, según los datos no exactos que se tienen, son alrededor de 7.000 detenidos que hay en ese periodo. Y cuando hablamos de detenidos estamos hablando de la vulneración de un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad física, ¿no? Y eso conlleva también la conculcación del derecho a la libre expresión, a la libre circulación, al derecho a trabajar, al derecho a estudiar, etc. Entonces se conculcan prácticamente todos los derechos. La proscripción de los sindicatos va a ser parte de esa dictadura, ¿no? Como una base de sustentación de ese poder a la fuerza, porque nadie estaba de acuerdo con la dictadura, no solo por el ataque a los derechos humanos de que fuéramos víctimas, sino también por la política que fue tan nefasta para nuestro país. Si se hiciera un estudio económico, realmente veríamos toda la deuda económica, social que hemos heredado de la dictadura. Pero en realidad, si hacemos una comparación de lo que es una dictadura, lo que podríamos hablar de democracia, nosotros se nos trata de convencer en la actualidad que la democracia se reduce al voto, ¿no es cierto? El derecho del ciudadano, hay democracia mientras votes y elijas una autoridad, pero nosotros hemos vivido desde el año 82 hasta el 2006 una serie de elecciones y hemos tenido precedentes a través de votación.
Pero si comparamos eso con el ejercicio de los derechos democráticos, no, porque no teníamos derecho a nada. Las decisiones las han tomado ellos, han vendido al país como han querido, sin consultarnos a nosotros. Eso no es democracia, en absoluto, en absoluto. Decir que hemos vivido en democracia es negar una realidad. La democracia tiene que estar vinculada necesariamente a los derechos colectivos, de una nación, de un país. Vivimos ahora, yo creo, en una democracia, porque tenemos la posibilidad de opinar, de protestar, de proponer, de rechazar, y no nos sentimos perseguidos, ¿no es cierto? Y si alguna cosa encuentran mal, etcétera, me procesarán, me explicarán, voy a tener la posibilidad de defenderme como persona, como político, como lo que fuera, la situación que nosotros no tuvimos posibilidad de hacer. Nosotros nos apresaron y nadie nos juzgó ni nos condenó, sencillamente nos retuvieron secuestrados, esa es la palabra exacta, ¿no? Secuestrados durante el tiempo que ellos quisieron. Ok, hemos visto 2 testimonios. A ver, vamos ahí, haciendo unas opinioncitas, ¿ya? Quiero saber cuánto hemos captado de estos 2 testimonios. Muy bien. A ver, Pablo, Jimmy. Y dice Pablo. ¿Quién me va a ayudar a ver con su opinión? Jonathan. No, creo que no han estado viendo, ¿no? Los videos. ¿Qué pasó? Johnny. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Creo que no me están escuchando. Estoy hablando solito. A ver. Luis. Eso, a ver. Danner. Aquí, profe. Ok, ¿qué opinas, Danner? A ver, de los testimonios. Que antes han sufrido mucho porque no tenían libertad casi a nada, porque tampoco podían opinar sobre lo que ellos pensaban, sino ellos serían castigados por el presidente de esa época, y ahora que están ahora mismo que están en la actualidad ya sienten que ha habido un gran cambio, ya que pueden opinar lo que sea y ya no tienen ese miedo que tenían antes. Eso, muy bien. Además hemos visto torturas, asesinatos, violaciones, secuestros, ¿verdad? Lo que les había indicado ayer. Esto se aprendía justamente en Estados Unidos, ¿no? En el canal de Panamá. Ya el gobierno norteamericano había puesto ahí su canal de Panamá en Centroamérica, donde se les establecía este modelo a los militares, ¿ya? Entonces vamos nosotros viendo este gobierno del terror, que llamamos que es el gobierno de Hugo Banzer Suárez, ¿ya? Entre el año 1971 al año 1978, son 7 años de dictadura. Él va a tener un apoyo del MNR, ¿ya? Pero también va a haber unas diferencias con Víctor Paz Estenssoro por su forma de llevar el gobierno, y eso va a romper ese pacto, ¿no? Y Víctor Paz se va a tener que ir del país para no chocar con este proceso de persecución. Entonces fue el comienzo de un régimen estrictamente militar y represivo que ilegalizó los partidos de izquierda, vale decir, en contra de los mineros, en contra de los obreros, en contra de todos los procesos. Y claro, obviamente, quien más salía perdiendo ahí eran los jóvenes, los estudiantes de las universidades, de los colegios, porque Banzer había clausurado el año escolar, también había cerrado universidades, y eso había generado un proceso un poco desequilibrante en lo que es la situación educativa. Muy bien. Ok, en sus primeros meses de gobierno tuvo como principal objetivo eliminar de la escena pública la oposición política, ¿no? Con la habitual secuela de presos y exiliados políticos. Las universidades, que eran un importante foco de oposición al nuevo régimen, fueron clausuradas durante los años 1971 y 1972. En vez de crear un Ministerio de Educación, él creó un Consejo Nacional de Educación Superior para que se haga cargo principalmente de eliminar la autonomía universitaria, ¿sí? Y prohibir las actividades políticas en los recintos académicos. Sabemos muy bien que los que más resaltan en este país con sus protestas siempre a veces son los universitarios, ¿no? Entonces aquí tenemos uno de los cuales fueron, y este era representante de sus partidos del ADN al que representaba Banzer en esa época,
¿sí? Entonces, había sido asesinado, ¿sí? Vamos a leer un poco esta parte, ¿ya? Para saber por qué explotó este proceso, ¿está bien? A ver, Pablo Jimmy, ¿estás ahí? Sí, sí, Lice, está aquí. ¿Me lo puedes leer, por favor? El asesinato del coronel Andrés Celín, primer ministro del Interior de su régimen, el exilio de Paz Tensoro, los dos intentos del golpe de Estado y el crecimiento de deterioro, el FPN, Frente Popular Nacionalista, llevaron a Banzer a suprimir los partidos y toda actividad política, principalmente entre las masas de izquierda. Así, en noviembre de 1974, el régimen se convirtió en una dictadura con respaldo de las Fuerzas Armadas, sin la presión de los grupos civiles representados en los partidos que lo habían apoyado durante los años anteriores. El régimen de Banzer se propuso gobernar hasta 1980 para posteriormente convocar elecciones. Eso, muy bien. Vamos a tener estos delitos para empezar, ¿ya? Asesinato de un ministro, su ministro inclusive de él, ¿ya? El que Paz Tensoro se vaya del país, obviamente eso va a ir generando un proceso un poco contrario, ¿ya? Porque Paz Tensoro apoyaba a la parte izquierdista, era necesariamente izquierdista, ¿ya? Después hubo dos intentos de golpe de Estado anteriores que se dieron, que ya después se llevó a cabo ahora con este gobierno del 71, y normalmente va a haber deterioro de los frentes populares nacionalistas, que van a ser partidos que iban en contra de este gobierno. Eso va a cimentar hasta noviembre del 74 que su régimen se convierta en una de las dictaduras más fuertes a nivel Latinoamérica, ¿sí? Con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Banzer tenía una buena relación con el presidente de Chile, ya en este caso el presidente dictatorial de Chile, que era Augusto Pinochet. Tuvieron un encuentro en el año 1975, ya, donde Banzer le proponía a Pinochet poder tener una salida al Océano Pacífico, ¿sí? En el 8 de febrero de 1975, ¿sí? Se había hecho una especie de alianza con Banzer, pero vamos a tomar en cuenta que simplemente va a ser un proceso de, como decimos nosotros, van a disculpar, se me olvidó la palabra, un proceso de complicidad, ¿sí? Entre ambos países para lo que es esto de la Operación Cóndor, ¿no? ¿Ya? Y claro, como no funcionó mucho el proceso de dar información de un país al otro sobre los que se alojaban en tu país, eso había generado en ambos una especie de rompimiento de relación que se dio el 17 de marzo de 1978, ¿sí? Entonces, a partir de eso ya Chile no volvió a charlar con Bolivia o con los representantes de Bolivia y vamos a tener un problema aún más relacionado teníamos antecedente la Guerra del Pacífico, y eso generaba una cuenta política negativa en el proceso con Chile. Entonces, cuando Banzer intentó acercarse a Pinochet y luego se va a establecer con más fuerza esta Operación Cóndor en Latinoamérica, entonces ahí es cuando van a estos a romper su relación por el hecho de no tener los presos que correspondía por país. Entonces su gobierno va a participar del Plan Cóndor. Esto va a tener los países de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia, y luego Perú, ¿ya? Durante este periodo Bolivia suministró principalmente a Chile y Argentina información sobre el movimiento de los entonces que llamaban subversivos, ¿ya? Personas que vivían en Bolivia, que eran chilenos, que iban en contra del gobierno de Chile. Entonces Bolivia le informaba a Chile, Chile informaba a Bolivia de bolivianos que vivían en ese país y que en este caso eran enemigos del gobierno, ¿sí? ¿Ya? Entonces, vamos a ir indicando nosotros, ¿ya? Que Banzer
se planteaba en su debido momento hacer desaparecer a toda esta gente, porque toda esta gente le perjudicaba a él en su desarrollo político, ¿ya? Además que, aparte de ese terror que sembraba él también había puesto un proceso que vendría a ser el narcotráfico en este país. Empezamos desde Banzer siendo conocidos como país narcotraficante, ¿no? Claro, en el gobierno de García Mesa ya fuimos el país narcotraficante, ¿no? En el gobierno de Banzer fue un poco disimulada la situación, ¿verdad? Entonces, él va a adoptar una línea muy favorecista a lo que es el sector privado, a la empresa privada, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de ese contexto de empresa privada, va a ver que las empresas se hagan cargo de empresas bolivianas acá, o que una empresa boliviana se privatice. ¿Para qué? Para que el gobierno no tenga que correr con gastos y salarios y demás cosas que normalmente la empresa pública lo tiene, ¿sí? Banzer iba promoviendo una democracia gradual, cosa que de repente podía hacer que la gente pueda elegir un presidente en el año 80, pero siempre va a haber otros militares que lo van a querer dar golpe de Estado, ¿no? ¿Ya? Otra de la situación que vamos a tener en el gobierno de Banzer, del 22 al 31 de enero del año 74, vamos a tener la masacre del Valle, ¿ya? No se van a olvidar de esto, ¿está bien? Masacre del Valle, ¿ya? Donde elimina a campesinos, ¿no? En Cochabamba, ¿sí? Que estaban haciendo reclamos contra su gobierno, ¿no? ¿Ya? Y en algún momento este presidente no era necesariamente que odiaba a los indígenas, a los mineros, etcétera, por política, sino él era un tipo racista porque los odiaba, porque en realidad no consideraba que fueran una raza que pertenecería a este país de manera genuina, ¿sí? Entonces, muchos obreros el 22 de enero protestaron contra los decretos, ¿no? De que daba Banzer, esto lo hicieron en Quillacollo, y en algún momento ellos establecían que querían pan, que querían alimento, y que si no se les daba preferían morir asesinados que morir de hambre, ¿no? Entonces, a partir del 24 de enero, los campesinos del Valle Alto iniciaron el bloqueo en la carretera Santa Cruz desde el kilómetro 20 al 126. El 26 de los originarios de Sacaba se sumaron y bloquearon el ingreso a Chiapare hasta el kilómetro 38. El martes 29, los tanques y caimanes con soldados bien pertrechados al mando del mayor Cordero, que obedecía órdenes superiores, llegaron cerca de Tolata para iniciar un diálogo con la mentirosa presencia de Banzer, que no tenía ni la menor intención de ir, ¿no? Después de la masacre del Valle, Banzer reunió un grupo de pacto militar campesino y del Palacio de Gobierno les dijo, ¿no? A ustedes, hermanos, voy a darles una consigna como líder. El primer agitador comunista que vaya al campo, yo le autorizo yo me responsabilizo, yo le autorizo que puedan matarlo. O si no, lo traen aquí y personalmente yo les daría una recompensa y claro, lo matará, ¿no? En presencia de ellos, ¿ya? En el año 1977, él convoca elecciones porque ya no podía controlar el país ya estaba en una revuelta total, ¿ya? Y uno de sus candidatos fue el general Juan Peredas Boom, ¿ya? Y perdió las elecciones porque fue derrocado por la Unidad Democrática y Popular, que en este caso era un partido que recién estaba naciendo a través de la fusión de diferentes partidos, ¿ya? Entonces los comicios fueron finalmente anulados, ¿ya? Porque hubo evidencia de fraude electoral. Entonces, el 21 de julio de 1978, al ver que Juan Peredas Boom había perdido las elecciones, hace el golpe de Estado contra Banzer, ¿no? Siendo su amigo, ya siendo su compañero de política, ¿no? Entonces, acá vamos a tener a Juan Peredas Boom el año 1978 en la presidencia, ¿ok? Entonces, vamos a tratar de ver y recordemos, ¿está bien? Muy bien. ¿Quién fue exiliado en el golpe de Estado de Hugo Banzer? A ver.
¿Cómo es? ¿Quién fue exiliado en el gobierno de la dictadura de Hugo Banzer? Ya pues, jóvenes. Les doy una pista, ¿ya? Él dirigió, bueno, fue presidente cuando hicieron la Revolución Nacional. Víctor Paz. Víctor Paz Tensoro fue exiliado, ¿no? Si no les doy la chance, no se van a acordar. ¿Cómo se denominó la masacre que se hizo en Cochabamba en el gobierno de Hugo Banzer Suárez? A ver. ¿Qué dice Pablo Jimmy? A ver, otra vez. Masacre del Valle. Ese, masacre del Valle, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros. En la masacre del Valle, después de esta masacre, Hugo Banzer mataba nomás al que se le ponía o le estorbaba, ¿no? Eso es lo que decía él. Tráigamelo vivo, yo lo voy a matar, o si no, mátenlo ustedes. Pero yo les voy a dar recompensa por cada persona que ustedes asesinen, ¿no? ¿Quién le hizo el golpe de Estado a Hugo Banzer Suárez y por qué? A ver. Vamos a ver. ¿Quién le hizo el golpe de Estado a Hugo Banzer en el año 1978? Su nombre es Juan. ¿Y cuál es su apellido? Vamos a ver. Ok, voy a pensar que no me han escuchado, ¿no? La última parte que estábamos avanzando acá, ¿ya? Este es el que le hizo el golpe de Estado a Hugo Banzer. ¿Por qué? Porque perdió las elecciones, ¿ya? Entonces, como se declaró fraude electoral, este se sintió descontento y empezó a ir en contra de Hugo Banzer, ¿está bien? ¿Ya? Juan Peredas Boom, año 1978, ¿ya? Le va a dar el golpe de Estado el 21 de julio de 1978, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tuvo apoyo por parte de Banzer para asumir la presidencia, entonces le hace un golpe de Estado, ¿ya? Entonces, en algún momento nosotros vamos a determinar a este presidente, ¿ya? Juan Pereda, ¿ya? Como un gobierno que en algún momento va a seguir con ese proceso de terror, ¿ya? No va a ser un terror muy factuo como en el caso de Hugo Banzer, pero sí el país va a estar como traumatizado por lo que había pasado del 71 al 78, ¿ya? Entonces, este presidente, ¿ya? En su periodo de gobierno fue solamente de 3 meses, ¿ya? Porque no tuvo apoyo político, ni tampoco apoyo militar. Quería convertir un gobierno comprometido y abrir un periodo democrático en ese tiempo. Pero su gobierno estuvo en realidad demasiado desapoyado, podríamos decir, o sea, sin el apoyo de lo que en realidad él necesitaría para poder generarse como político. Entonces, ¿quién le va a hacer el golpe de Estado a este hombre? Va a ser justamente el general David Padilla Arancibia, ¿ya? Que lo tenemos aquí. Él le va a hacer un golpe de Estado, ¿ya? Y entre militares, ¿no? La situación era que se daban uno, entraba otro y así se hacían golpes de Estado porque David Padilla sí tenía apoyo de los militares, ¿ya? ¿Qué va a hacer David Padilla en su situación de gobernante, no? Su labor se va a reducir principalmente a la compra de la fundación de Carachipampa, ¿ya? A pesar de que no funcionó, simplemente compró la fundación, pero no funcionó esa fundación por estudios de factibilidad que fallaron en este país, ¿ya? Entonces, en algún momento fue una compra inútil, ¿ya? Entonces, como que de repente su gobierno va flaqueando, va fallando también, entonces va a convocar elecciones el 1 de julio del año 1979. Y aquí vamos a ir viendo que habían 2 candidatos que tenían más arrastre, Víctor Paz Tensoro y Hernán Siles Suazo, que justamente los habíamos visto en el año
uno del 52 al 56 y el otro del 56 al 60, que habían sido presidentes, ¿ya? Entonces, en cierta situación, Hernán Siles Suazo obtuvo una mayoría absoluta, ¿no? ¿Ya? Pero el Congreso no lo estaba definiendo como presidente, porque en ese tiempo, en la antigua Constitución, el Congreso era el que decidía primordialmente a quién entregar el gobierno. Como había una situación de que ni el uno ni el otro como presidente, deciden entregar el gobierno a Walter Guevara Arce, ¿ya? El 8 de agosto de 1979. Bueno, Walter Guevara Arce ejerció la presidencia desde el 24 de noviembre, ¿ya? Hasta el 8 de agosto de 1979. Acá tenemos a Walter Guevara Arce, ¿ya? Vamos a tomarlo en cuenta a Walter Guevara Arce no como un dictador, porque en realidad él no hizo golpe de Estado, simplemente fue designado como presidente para nominar nuevo presidente posteriormente, ¿ya? Pero lamentablemente hubo alguien que le hizo un golpe de Estado a este Walter Guevara Arce, que fue el coronel Alberto Natuch Buch. Y este va a ser el más terrible de los dictadores, por si acaso, ¿ya? O sea, no por el hecho de sembrar terror, sino por no saber organizar. Y además que este hombre estuvo solo 15 días en la presidencia, ¿no? Entonces, en algún momento en sus 15 días de la presidencia tuvo dificultades desde el ingreso de la presidencia. Él asume la presidencia el 1 de noviembre y el 2 de noviembre se da un problema muy grande en nuestro país. Y esto se denomina la masacre de San Juan. Esta masacre de San Juan va a durar 14 días. Este hombre no va a poder soportar esa situación y lo que le va a quedar es, primero se va a asilar, ¿no? En el Palacio de Gobierno, respaldado con armaduras, con armamento, porque la gente lo quería linchar, ¿sí? Entonces, obviamente, ¿por qué? Porque él había asesinado a mucha gente en la masacre de Todos Santos, ¿sí? Anteriormente, ¿ya? Que se dio el 31 de octubre del año 79. Asesinó a mucha gente en masacre de Todos Santos. Y en noviembre, ¿sí? Se va a dar también lo que es la masacre de San Juan, ¿sí? Que también va a matar otro tanto de gente. O sea, que él va a ser responsable de la muerte de muchas personas. Y eso es lo que la gente va a empezar a generar ese conflicto, ¿no? Y van a recurrir a los respaldos políticos de otros países, van a venir a Bolivia a apoyarnos, ¿ya? Y a poder generar que este presidente tenga que renunciar. Entonces, se va a armar un sindicato de coroneles, ¿ya? Quienes van a pedir necesariamente la destitución de este presidente, la renuncia de este presidente, porque habían generado un proceso de tensión en el país, así como pasó el 2019 acá en Bolivia. Entonces, algún momento vamos a ver helicópteros en esa época, tanques y todo ese proceso, el apoyo de Estados Unidos que nos presentaba, ¿ya? Entonces, Natuch Buch fue derrotado por el repudio popular y por su propia incapacidad de gobernante y porque no tenía el apoyo de su gente, ¿no? Entonces, se va a replegar en los cuarteles, va a ser protegido por las tropas, etcétera. Y lo que le va a hacer a él renunciar netamente es este proceso, ¿ya? Y le va a tener que designar como presidenta a la primera magistrada, ¿sí? Que es Lydia Gayler, ya que va a ser la presidenta entre el año 1979 a 1980. Ella va a asumir la presidencia después de este Alberto Natuch Buch, va a tener que sopesar todas las desgracias que dejó él en su gobierno, y no solo él, los otros antecesores presidentes, ¿ya? Y quiere devolver la calma al país, ¿ya? Era una mujer muy valiente, se enfocaba en su entorno presidencial, ¿sí? Entonces, en algún momento esta persona, ¿sí? Había enfrentado esa grave situación económica, no esas medidas impopulares en contra de la población amenazada que se encontraba en ese tiempo, ¿ya? Entonces tuvo que hacer una gestión un poco más liberal, ¿sí? ¿Ya? Pero lamentablemente Lydia Gayler, al igual que Hernán Siles Suazo, que vamos a ver posteriormente en el gobierno del 80 y
85, no, del 82, al igual que Carlos Mesa en el gobierno del año 2003 al 2005, vamos a ver a Lydia Gayler que no va a tener un apoyo del Parlamento, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a vincularse, una persona civil estaba entrando al gobierno, además de ser civil era mujer, ese era el problema, ¿ya? Nunca se había visto presidentas en Latinoamérica y esa era la primera que nosotros teníamos. Entonces, ¿qué hizo Lydia Gayler? Lo único que va a hacer Lydia Gayler va a ser como interina en ese tiempo y va a convocar a elecciones. Convoca elecciones el 30 de junio de 1980 y hay un candidato que gana por la mayoría absoluta que va a ser, en este caso, Hernán Siles Suazo. Pero, ¿qué pasa? 18 días después de que se dio a cabo estas elecciones, va a haber un golpe de Estado, ¿ya? Por el general García Meza, ¿ya? Este va a ser el último de los golpes de Estado que hemos tenido, ¿está bien? Entonces ella va a ser obligada a denunciar. Ahora sabíamos muy bien que Lydia Gayler, si tomamos en cuenta el apellido, ella es Lydia Gayler Tejada. Este es Luis García Meza Tejada. O sea, García Meza es un apellido como compuesto y Tejada es otro apellido. O sea, que era pariente de Lydia Gayler, era su primo. Y él era su ministro de Lydia Gayler en el tiempo y le ha hecho la dictadura. Este tenía una idea un poco más terrible de lo que era la dictadura, porque había sembrado mucho más terror que Hugo Banzer Suárez de entre el 71 y el 78. ¿Ya? Este fue se dice presidente de facto porque va a ser un presidente que en realidad va a tomar el poder por las armas, ¿ya? Entonces, de esa forma. Él va a estar entre el 80 y el 81 en el gobierno, ¿ya? Y este García Meza va a tener un apoyo muy importante de este ministro del Interior que va a ser Luis Arce Gómez, quien va a manejar el gobierno a su antojo, ¿sí? Más que Luis García Meza, Luis Arce Gómez era el peligro en Bolivia, ¿no? Porque establecía un poder de terror total, ¿sí? ¿Ya? Luis García Meza, en algún momento decían algunos libros de historia, si es que ustedes van a leer, decían que Luis García Meza era el títere de Luis Arce Gómez, porque le decía Luis Arce Gómez lo que él tenía que decir, lo que tenía que hacer. En otros textos decían, no, Luis García Meza era el que manejaba a Luis Arce Gómez, porque como era el presidente, le indicaba lo que tenía que hacer. Y vamos con otros eventos históricos de esa época, donde Luis Arce Gómez actuaba de manera automática, sin consultar al presidente las cosas que cometía, ¿no? Hay una frase que Luis Arce Gómez manejaba mucho, ¿ya? Todos los bolivianos deben andar con el testamento bajo el brazo. Eso significaba que a cualquiera lo podían matar. Había dos enfoques muy interesantes que nosotros tenemos en esta época. A ver si ustedes saben la diferencia, ¿ya? Les voy a poner las palabras y ustedes me dicen si conocen la diferencia, ¿está bien? ¿Ok? Vamos a jugar al vocabulario, ¿ya? Les tengo estas dos, ¿ya? Ok, les voy a agrandar la letra. Todavía no les estoy mostrando, pero ya les voy a mostrar ahí. ¿Ya? Mira. Esto se ha dado en el gobierno de Luis García Meza, estos dos sistemas de, podríamos decir, de represión para la población, ¿ya? ¿Sí? A ver, ¿qué opinamos? Tenemos estas dos palabras, o estas dos, ¿no? Estado de sitio y toque de queda. A ver, ¿qué es un estado de sitio? ¿Qué me dice? Yo sé que ustedes saben. Ponerle de rojito ahí. A ver. ¿Cómo es? Danner, ¿sabes lo que es un estado de sitio? Bueno, no sé, profe. ¿Alguna idea? A ver, ¿alguna idea? ¿Estar en un lugar? Ya, quedarse en un sitio, ¿no ve? Estado de sitio, quedarse en un sitio. Entonces, ¿qué es el estado de sitio? Es no poder, no poder salir del país ni de la ciudad o localidad donde vives. Muy bien. Ok. Entonces no puedes salir, o sea, no puedes viajar. No puedes viajar.
no puedes viajar. Cuando hay estado de sitio, dice acá, por ejemplo, el presidente, se declara estado de sitio en La Paz. Ya. Tampoco puedes ir al Alto, porque el Alto es otra ciudad. Solamente puedes circular en La Paz. ¿Ya? Entonces, ese es el estado de sitio. Y si tú salías a otro lado, todas las fronteras estaban cerradas, no había buses, no había trenes, no había aviones, la gente estaba totalmente presa dentro de su propia ciudad. No podían salir de su ciudad. ¿Ya? Muy bien. A ver. Johnny, ¿qué es toque de queda? Johnny no me hace caso. A ver, Luis, ¿qué es toque de queda? El toque de queda no sabe decir con exactitud, pero bueno, lo que yo me imagino es que no podemos salir o de las casas, ¿no? O sea, nadie puede caminar o circular, creo, en la calle. Eso, muy bien. ¿Te acuerdas, Luis, tú cuando han hecho el toque de queda? No es toque de queda, más o menos, es, decían, ¿no ve? Que podíamos salir hasta cierta hora y después ya no, ¿no ve? ¿Te acuerdas? Sí. Eso. Bueno, es algo parecido, pero la diferencia de esta es que no se puede circular por las calles más de las 6 de la tarde, ¿ya? ¿Y qué pasaba si te encontraban en la calle a las 6 de la tarde? ¿Tú crees que te arrestaban? ¿Cómo es? ¿Qué creen ustedes? A lo que he visto en el toque de queda, bueno, en algunas películas, creo que sí, algo así, o sea, está prohibido totalmente y no pueden salir, ¿no? Como no han impuesto, no sé, algo así. Claro, no puedes salir, pero no te arrestaban. Si te veían en la calle, te mataban, ¿sí? Era como que de repente en la época de García Mesa, salir a las calles al día siguiente, que empezaba de 8 de la mañana a 6 de la tarde podías salir porque tenías que ir a trabajar, tenías que ir a estudiar, ya, listo. 6 de la tarde nadie tenía que estar en las calles porque los militares estaban empotrados en cada esquina vigilando con sus fusiles, ¿no? A la mira, a la pesca, ¿sí? ¿Alguna vez ustedes han visto jugar ese juego de tiro al blanco, digamos, ¿no? Donde esperan que esté el enemigo y lo disparan, ¿no? Entonces, los militares se empotraban en los techos, vigilaban en las calles, había rondas de militares. Ya, entonces, ¿qué pasaba si una persona estaba afuera en la calle a las 6 y un minuto? Porque para hacer toque de queda tocaban sirenas los militares. Tocaba la sirena y todos tenían que estar en su casa, encerrarse en su casa, o donde te haya pescado la sirena, ¿me entiendes? Por ejemplo, si tú estabas, no sé, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Si tú estabas en la calle, ¿ya? Y de repente toca la sirena y lo que tienes que hacer es buscar y cobijarte en algún lugar para que no te maten. ¿Sí? Entonces, si te veían, te disparaban, ¿no? Y al día siguiente había regadías de muertos por la calle, ¿no? Así como ustedes han visto en algunas ciudades con el COVID, ¿no ve? Recogían muertos así en carretillas. Feo. O sea, no es bueno, digamos. Esa época ha sido tremenda y ha sido más terrible que Hugo Banzer Suárez, este tipo, ¿sí? Porque justamente hacía este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, como podemos ver nosotros, o sea, no era tan factible, ¿no? Dentro del proceso de poder cimentar principalmente ese tipo de gobierno aceptable, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Hubo alrededor de 500 víctimas de sus acciones entre desapariciones forzadas, torturas y persecuciones, ¿ya? Y vamos a tener asesinatos. Tenemos el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz, el padre Luis Espinal, y posteriormente se produce el asesinato de 8 líderes del movimiento de izquierda revolucionaria. Esto se llama la masacre de la calle Harrington aquí en La Paz, en la zona de San Pedro. Esto se va a dar el 15 de enero de 1981 y va a escapar una chica de este grupo que es la que va a dar el testimonio posteriormente, ¿sí? ¿Ya?
esta va a ser torturada, apresada y luego exiliada. Exiliada quiere decir sacada de este país, ya para que no pueda ir en contra del gobierno de García Meza, ¿ya? Entre los actos de corrupción de García Meza se atribuyen principalmente la venta del diario del Che Guevara. Habíamos hablado del Che Guevara en la época de René Barrientos, ¿no? Cuando fue asesinado por Che Guevara en el año 1969. Luego va a robar las bóvedas del Banco Central, va a robar los vidrios Ray-Ban de la piscina olímpica que se encuentra aquí en la zona de Obrajes, ¿ya? Va a hacer una concesión de un contrato de explotación de piedras semipreciosas en La Gaiba en una empresa brasileña por parte de los comandantes militares, ¿ya? Además va a ser una vinculación directa al narcotráfico. En la época de García Meza, el narcotráfico era como comprar cualquier producto de Bolivia, ¿no? Y era, en el día se hacía el tráfico de la coca para hacer luego la cocaína, ¿sí? Se había extendido las hectáreas de cultivo de coca para realizar justamente esta materia prima para la elaboración de esta droga. Entonces Bolivia va a ser conocido uno de los países narcotraficantes a nivel internacional. Ustedes pueden ver el documental de Carlos Mesa sobre la dictadura de Luis García Meza, y ahí van a ver todo lo que este tipo había hecho en esa época. Entonces su gobierno fue corrupto y autoritario, además de estar internacionalmente aislado, ¿sí? ¿Por qué? Porque era un gobierno que estaba financiado por el narcotráfico, y especialmente este ministro, ¿no? Luis Arce Gómez era el que hacía los tratos directamente con Estados Unidos. Entonces, acá también vamos a hablar de Klaus Barbier, ¿no? Habíamos visto a Klaus Allman, ¿no? Hace rato ya cuando hemos visto el gobierno de René Barrientos también, ¿sí? Entonces, son ciertos personajes que van a colaborar con lo que es esta implicación en el golpe de Estado. Además, ustedes ven todos los tipos que están alrededor de Luis García Meza, todos eran militares, todos los que acompañaban eran militares. Y era interesante, entraba un ministro que estaba unos 2, 3 meses, salía y entraba otro. ¿Por qué? Porque en esos 2, 3 meses robaba al país y ya se robaba una gran cantidad de plata y entraba otro a robar al país. Entonces era una cuenta de ladrones todo el tiempo, ¿no? ¿Ya? Entonces esas luchas internas muchas veces entre estos militares que entraban y salían y unos querían entrar y otros no se dejaban su puesto, etcétera, hubo una especie de presión constante, ¿ya? Entonces la embajada y el gobierno de Estados Unidos y la extrema izquierda llevaron a que el 4 de agosto del año 81 García Meza renunciara para acceder al trono al general Celso Torrelio Villa, ¿ya? Pero el Celso Torrelio Villa no va a asumir la presidencia porque Meza le quiere hacer el golpe de Estado al que había nominado como presidente. Entonces, como él no quiere morir en ese intento de que tal vez de repente por el hecho del ataque pueda irse su vida, entonces le va a dar a Guido Vildoso la presidencia, ¿ya? Entonces Guido Vildoso tiene que hacer una transición democrática, vale decir, le va a nombrar como presidente después a Hernán Siles Suazo, ¿ya? Entonces, vamos a ir nosotros viendo de que los que más le hicieron la batalla a estos gobiernos, de estos gobiernos dictatoriales fue la Central Obrera Boliviana, ¿ya? Entonces hacen huelgas de hambre, hacen un largo proceso de huelgas de hambre y logran su triunfo para que Bolivia se vuelva democrática otra vez. Este hombre, Hernán Siles Suazo, que lo habíamos visto justamente desde el año 56 al 60 como presidente, vuelve a ser presidente en el año 82, porque él había ganado las elecciones del año 80, ¿sí? Entonces él asume el gobierno desde el año 82 hasta el año 85, ¿ok? Vamos a ver nosotros, y lo que yo les quiero hacer notar es lo siguiente, ¿ya? Hasta ahí hemos visto el proceso dictatorial en Bolivia, entre el año 1964 hasta el año 1981, ¿sí? ¿Ya? Pero vamos a tomar en cuenta que no todos los gobiernos en los procesos dictatoriales eran eran militares para empezar y eran gobiernos de facto, ¿ya? Vamos a ir recordando, por ejemplo, tenemos acá
¿ya? Los que no eran gobiernos de facto, ¿ya? Los que no eran gobiernos de facto o no entraron por golpe de Estado. Luis Adolfo Siles Salinas, no era militar, era abogado, ¿está bien? Él no entró por golpe de Estado, él entró por sucesión, porque este presidente, el presidente Barrientos había fallecido, ¿sí? Luego tenemos a otro, que lo tenemos acá, mira, te voy a mostrar. Este de acá. Walter Guevara Arce, no era militar, era abogado también, y él había entrado porque justamente este presidente que había salido, ¿sí? Que era David Padilla Arancibia, lo había nominado como presidente interino hasta no llamar a elecciones, ¿sí? Dos presidentes que no eran de facto, no habían entrado por golpe de Estado, ¿ya? Tercero, tenemos a Lidia Gayler, ¿ya? Tercera, ¿sí? Ella tampoco era militar, ¿sí? No tenía una formación militar, ¿ya? Ella era abogada igual, ya era magistrada, ¿ya? Entonces eran tres presidentes en las épocas dictatoriales que no fueron presidentes por dictadura. Ellos fueron presidentes por nominación, por sucesión. Entonces vamos a tomar esos tres en cuenta, que están lejos de este sistema de terror que planteaban los otros, ¿no? ¿Ya? Entonces, pobrecitos, ¿no? Que en realidad estar en esto como presidente en estas épocas ha sido un poco duro para ellos, ¿sí? Y bueno, ahí va a asumir la presidencia este señor, ya el 82, que va a ser Renan Siles Suazo, abogado de profesión también, ya. Él va a asumir con la UDP, ya les había dicho hace rato cuando hablamos de la UDP, era un partido que había estado naciendo recién, y cuando hablamos de una coalición, hablamos de la fusión de partidos, ¿no? El Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda, MNRI, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, el MIR, y el Partido Comunista de Bolivia, el PCB. Y estos van a ser como la esperanza del país, porque ellos ellos habían ganado las elecciones el año 80, pero no habían podido asumir las elecciones por el golpe de Estado de García Meza. Entonces tuvieron que asumir el 82, pues porque era el único partido que tenía más arrastre con la población, ¿sí? Entonces de esto vamos a hablar ya el día lunes, hablamos desde el 82 hasta nuestros días, ¿ya? Para poder establecer primordialmente el proceso histórico, ¿ok? Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Se ha podido entender? ¿Cómo es? A ver. ¿Has entendido, Johnny? Ese Johnny ni me responde, se ha enojado con el profe. ¿Has entendido, Pablo Jimmy? Sí, dice. Ok, muy bien. ¿Ya? Bueno, basta que uno me diga que ha entendido, creo que la mayoría sí ha podido entender. De todas formas, pueden ver los videos para ir recordando todo lo que hemos ido hablando. Ustedes saben también que yo les voy a ofrecer, una vez que termine todo este contenido, les voy a poner las presentaciones igual en el Classroom para que ustedes tengan. Si nos alcanza el tiempo el día martes, vamos a hacer el resumen porque acabaríamos hasta el día martes nuestras clases, ¿ya? Entonces, vamos a esperar, digamos, de que con ese resumen también podamos reforzar un poco más el proceso de aprendizaje, ¿ok? Se van a cuidar mucho, buen fin de semana y nos vemos el día lunes a las 7, ¿ok?